obras de gran manera. Igualmente, de la misma forma, aquellos invitados que nos acompañan por las redes sociales, en el Zoom, aquellos que por primera vez ven esta transmisión, el Señor tiene algo importante que decirles. Nuevamente vamos a alabar a nuestro Señor, no sin antes poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios y Padre eterno, Señor, te alabamos. Grande y digno eres de ser exaltado en gran manera. Te alabamos porque es tu misericordia la cual nos ha traído aquí, porque nos traes aquí en lazos de amor, porque inquietas cada uno de nuestros corazones, porque continuamos menguando para que tú crezcas. Gracias porque aquel que comenzó esa buena obra de nosotros la perfeccionará, que eres tú mismo, Señor, hasta el día de Cristo. Te alabamos, Señor, y este tiempo lo ponemos en tus manos, esperando, Señor, que cada corazón te alabe con gozo como resultado de esa comunión contigo día tras día, y que nuestros corazones estén enfocados solamente en ti para darte toda la gloria que a ti mereces. Te alabamos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Oramos en tu bendito nombre, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, tú meditarás en él, tú meditarás en él. Amén. Continuamos con esa misma reverencia, alabando el nombre de nuestro Señor, recordando el día de hoy el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por su misericordia, por su inmenso amor, es que hoy nos encontramos en este lugar, porque sigue orando en gran manera y en Él descansamos, en Él está nuestra esperanza. Por esto, alabémosle con gozo. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Jesucristo ya venció la muerte, con poder glorioso ha resucitado, resucitó, resucitó, resucitó.
resucitó. Aleluya, 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 resucitó. ¿Dónde, oh muerte, dónde está tu triunfo? ¿Dónde, oh sepulcro, dónde tu victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Él promete que también nosotros resucitaremos. Gloria, aleluya, resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, hoy cantad con gozo, cantad aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó, resucitó. Amén. Les invito, mis hermanos, a que tomemos asiento, por favor. Los niños, por favor, nos vamos a dirigir a nuestra clase dominical con las maestras Valentina y Viviana. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecen? Bien. Después de esa Semana Santa, ¿cómo les ha ido? Tenemos todavía efecto de Semana Santa. Eso como que ese efecto de diciembre, efecto de Semana Santa, efecto del puente. Pero bueno, gracias a Dios. Bueno, buen tema el del encuentro bíblico, tema muy importante acerca de lo que es la relación iglesia, autoridades y bueno, sí, porque nos hace entender la importancia de congregaciones que sean fuertes en la palabra, que sean conocedoras de la palabra, pero no solamente conocedoras. La diferencia entre conocer y relacionar, o sea, que el conocimiento nos lleve a una relación, es el fruto. Eso es algo que la iglesia siempre tendrá que evidenciar a la luz de la palabra. Una congregación puede conocer mucho de palabra y no tener fruto. Y el fruto no se manifiesta en la cantidad, ¿cierto? A veces de pronto decimos, uy, ¿cómo creció esa iglesia o esa congregación? Uy, ¿cómo tiene fruto? Pero finalmente Jesús decía, por sus frutos
los conoceréis. Y ahí está, usted vaya a Gálatas, ¿cierto? Hemos estudiado y vaya a varios pasajes que hablan siempre del amor. El amor es el fruto que evidencia esa llenura de su Santo Espíritu en nuestra vida. El conocimiento cualquiera lo puede tener, el conocimiento, hasta los ateos tienen conocimiento de la palabra, ¿o no? Y eso no los hace más cerca a Dios. Y es importante porque finalmente, si una congregación no está fuerte en palabra para desarrollar fruto, pues una congregación que cualquier viento de doctrina va a servir, ¿cierto? Va a servir. Entonces, ¿por qué esta introducción? Porque finalmente todo lo que tocamos de doctrina necesariamente tiene que ver con evidencias, y esas evidencias necesariamente las vamos a tener que tomar de la Biblia. Es la palabra profética más segura, y esto es lo que estamos hablando. Si lo que digo no está en sintonía, o lo que decimos o lo predicamos no está en sintonía con lo que dice la palabra, pues ¿qué hacemos ahí? No está conforme a la verdad bíblica. Tenemos que estar pensando en estas cosas, ¿no? Hoy en día, en medio de tantos sueños, revelaciones, alucinaciones de escogidos, de llevados, bueno, no sé. Y con tanta cosa que consume el mundo hoy en día, cualquier alucinación sirve. Entonces, mirar, realmente reflexionar, porque estamos en tiempos donde si usted se mete a internet, usted no sabe qué es verdad y qué es mentira. ¿Se han visto esto de la inteligencia artificial, no? Ya pueden recrear, animar una persona, pueden decir que hable, pueden decir, cierto, de una animación, y usted no se da cuenta si realmente esa persona es la que es verdad o es una animación 3D. Es una cosa perfecta, eso que están haciendo hoy en día. Entonces, ante tanta mentira, ante tanta falsedad, ante tanta cosa que no sabemos si es cierto o no, el Señor nos ha dado un recurso muy precioso que es su palabra. Es decir, que ahí podemos nosotros confirmar si efectivamente estamos creyendo y estamos en un camino de vida eterna o estamos más perdidos que antes. ¿No? La palabra siempre nos va a conducir de manera perfecta. Así que el día de hoy ¿qué celebramos? Resurrección, ¿cierto? No vaya a decir el Bogotazo, que 9 de abril. Estaba preguntando 9 de abril. Entonces, y claro, los que tienen ciertos años ya saben que 9 de abril, pues acá Bogotá cambió totalmente, ¿no? Eso cambió muchas cosas en Bogotá debido a ese suceso tan tremendo, pero cambió la arquitectura, cambió la cultura, cambió toda la cosa en Bogotá, ¿no? El Bogotazo. Eso sí, no me acuerdo el año, no había nacido todavía. Yo a mis 35 años todavía no me acuerdo de esos sucesos. Entonces, de ministerio, ¿no? Gracias, de ministerio, 35 de ministerio, por favor. Entonces, ante tantas cosas que son falsedades, pues tenemos que ir a la evidencia. Hoy en día, cuando hablamos de la resurrección, se han levantado muchas voces. Yo no sé por qué tantas voces se han levantado en contra de la resurrección, ¿cierto? Por unos sectores están en contra de la resurrección, otros sectores en contra de la resurrección, otros sectores dicen una cosa, otros sectores dicen otra. Es decir, que finalmente uno quedaría, si no tuviera la palabra, uno diría, ¿y entonces sí o no? ¿Si es resurrección o no? De hecho, el tema de la resurrección no solamente está en los contextos religiosos y en nuestras convicciones. De hecho, cuando hablamos de resurrección, hasta en las películas, ¿no? Hasta en las películas está la resurrección, ¿cierto? Cuando matan al personaje, ¿y ahora qué hacemos con la segunda y tercera saga? Pues hagamos, ¿cierto? El capitán tal y la resurrección. Entonces reviven al personaje y bueno, y ahí estamos nosotros pagando taquilla para ver la resurrección de ese personaje, porque si se muere ya no hay taquilla. Entonces hasta el mundo habla de esas cosas, ¿cierto? La mitología habla de la resurrección, ¿cierto? La mitología también, la mitología griega, la mitología, todas las mitologías tienen algún relato sobre la resurrección. Y eso hace pensar que algo debe tener la resurrección, que incluso dentro de cada uno de nosotros hay algo que desea mejorar en nosotros, ¿cierto?
Si ¿usted le gustaría mejorar en su salud? ¿Sí o no? ¿Cierto? Uy. Y si ¿no le gustaría aún una mejor salud? Claro. De pronto tiene unos añitos, ¿no le gustaría más añitos con una buena salud? ¿No? Uy, yo sí. Uy, sí. O sea, a mí me gustaría llegar a los 120 años como cuando tenía 15. ¿A quién no? Por supuesto, ¿cierto? Por supuesto. Entonces hay algo en el ser humano algo impreso, ¿cierto? Diseñado, que hace pensar en un término de mejorar, en un término de prolongar, en un término de extender, ¿cierto? Y hemos pensado en algo que es la resurrección, así que el hombre inherentemente está diseñado con algo, ¿cierto? Que tiene que ver con la vida y la muerte. La resurrección, claro que sí. Por un lado, el cristianismo o nuestras convicciones en Cristo están siendo atacadas hoy en día por muchos frentes. Si usted va al judaísmo, si usted va al mesianismo, si usted va al ateísmo, si usted va al islamismo, es decir, todas estas cantidades de corrientes, curiosamente como en los días de Jesús, acuérdense que diferentes corrientes que hicieron, saduceos con fariseos, se fueron en contra, ¿cierto? En contra de Jesús, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, sabemos que entre saduceos y fariseos había una diferencia doctrinal, es que los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no, pero aún así, a pesar de esa diferencia, se aliaron para matarlo, ¿cierto? Para enjuiciarlo injustamente. Si hubieran tenido razón, creo que algo, no me acuerdo, Einstein, si no estoy mal, 100 autores contra Einstein, creo que hay un libro así, y él decía, si yo no tuviera la razón, solamente uno bastaría para que me lo dijera, ¿no? Y lo mismo, si Jesús no tuviera la razón, si no tuviéramos la verdad, una sola religión ya bastaría para decir, están equivocados, pero no, hay muchas doctrinas que se están levantando en contra y sobre todo en contra de la doctrina de la resurrección, ¿cierto? Y hemos visto la importancia y vamos a ver. Es más, incluso nos acusan de que nosotros por qué celebramos el domingo y por qué no el sábado. Pero es que mire, y acá el libro tras libro dice que el sábado ustedes no están cumpliendo la ley. Y pues finalmente ese tema tiene que ver frente o alrededor de la resurrección, porque finalmente entendemos que celebramos hoy domingo ¿el qué? La resurrección. Así que nos reunimos por conmemorar la resurrección, por celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que esos elementos, además uno dice en Éxodo 31, 16, ¿sí? El sábado como tal, como día, era la señal del pacto entre los judíos y Dios, entre Dios y su pueblo. Era una señal, el día sábado. De manera que para nosotros la señal podría ser, si hacemos el paralelo y la correspondencia, nosotros es el domingo, por eso nos reunimos el domingo, ¿cierto? Varias situaciones, por convicciones, además, si dijéramos, bueno, vamos a celebrar esto los jueves, porque de pronto podríamos cambiar. Bueno, hagamos el jueves a las 9:30 el culto. ¿Cuántos podrían venir el jueves a las 9:30 de la mañana el culto? Pues si a duras penas madrugamos a las 9:30 un domingo, el jueves a las 9:30. Entonces vamos a leer por qué es importante la resurrección, por qué para nosotros es un motivo de gozo. Primera carta a los Corintios capítulo 15, es un pasaje que conocemos ya y que hemos estudiado hace poquito y que tiene que ver con lo que hemos estudiado también en Romanos, ¿cierto? Romanos, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, ¿no? Y ahí habla el título, si tiene el mismo título, la resurrección de los muertos, ¿cierto? La resurrección. Es el título que tengo. Los títulos no son inspirados, recordemos, pero a veces nos dan una buena línea de tema como o idea para asumir cuál es el tema que va a tratar el escritor. Dice acá, capítulo 15, además os declaro, ¿cierto? Pablo ha estado hablando de algunas cosas de profecía, ha estado hablando de algunos dones y ahora va a tocar el tema en esta primera carta a los Corintios de acuerdo a unas preguntas que le hicieron a Pablo
y va a resolver el tema de la resurrección. Y dice acá, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue ¿qué? Sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces nos hace entender, a veces tenemos que pensar cuando evangelizamos, cuando compartimos el evangelio, que a veces llegamos solamente a Cristo murió por tus pecados. Cristo nos redimió del pecado en la cruz del Calvario. Es decir, que solamente llegamos hasta el sacrificio, pero tenemos que recordar que el evangelio va más allá de la muerte en la cruz, va más allá, porque hacíamos la línea correspondiente, ¿no? ¿Qué tal si Jesús hubiera llevado una vida perfecta, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo la ley, pero no muere? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? Pues no habría que pagar. Es decir, hubiéramos seguido en la misma deuda por nuestros pecados. Si tiene una vida perfecta, pero no va a la cruz, no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Así que ahí es cuando entendemos nosotros por qué cuando Jesús está llevando a los discípulos a ese momento, Pedro les dice, no, por favor, eso no, por favor, ni lo pienses. ¿Y qué dice Jesús? Apártate. Claro, porque era sencillamente proclamarlo rey sin derramamiento de sangre, es decir, sin dolor, sin sufrimiento. Por eso acordémonos que la Escritura nos enseña en varios pasajes que querían coronarlo como rey, ¿cierto? Uy, este sí es el Mesías, este sí es el libertador. ¿Y qué pasó? No, eso no venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque era coronarlo como rey, pero no como salvador. Y él vino ¿a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Va a ser rey? Claro, es nuestro rey. Pero si no moría en la cruz, no hubiera podido salvar. Y por eso vino, para buscar y salvar a lo que se había perdido. Si no hay derramamiento de sangre, nuestros pecados estarían intactos, es decir, el castigo todavía estaría sobre nuestra vida por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión. Es decir, no habría pago posible. Estaríamos acá reunidos simplemente tomando tintico, charlando de los propósitos, charlando ¿y qué vas a ver esta tarde? Bueno, y ahí de pronto hablando de fútbol, sin ninguna esperanza. Pero si vamos al siguiente eslabón, ¿cierto? Tiene una vida perfecta, pero ahora sí muere, perfecto. ¿Qué pasa si si tiene una vida perfecta, muere en la cruz, derrama su sangre, pero no resucita? Vana sería nuestra fe. Así que la resurrección, por eso es tan atacada, porque es el centro, ¿cierto? Es la aprobación del Padre para que nuestros pecados hayan sido borrados, hayan sido pagados. Y Romanos nos enseñó un principio, Romanos 4 al final, que finalmente dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que si no hay resurrección, no seríamos justificados, no seríamos ser sin serlo. Acuérdense que la resurrección nos hace ser lo que no somos. Es decir, no somos inocentes, hemos sido declarados inocentes porque somos culpables y en la resurrección hemos sido ¿qué? Justificados. Por eso el enemigo, la doctrina, la religión quiere ir al centro de la resurrección porque la gente dice, perfecto, Cristo murió por tus pecados, chévere, bueno, perfecto, pero la resurrección es otro asunto. Para nosotros no es otro asunto, para nosotros es un asunto fundamental. Si Cristo no resucitó, no podríamos ser ¿qué? Declarados justos, no podríamos entrar en justicia y ser revestidos con la justicia la cual Dios nos da a través de la resurrección de Jesucristo.
O sea, por eso es fundamental que cuando nosotros estemos compartiendo el Evangelio, no solamente digamos Cristo, hombre perfecto, cumplidor, que el Cordero perfecto que murió por tus pecados, que derramó su sangre para pagar por tus pecados, sino que también resucitó. O sea que el Evangelio contempla la resurrección. A veces llegamos solamente a mitad de camino. Muchas personas han muerto. 9 de abril, este hombre murió hace un buen tiempo, no era un caudillo, wow, y mucha gente lo seguía, y era como el Mesías, ¿cierto? Como el Mesías de acá, de esta región, y lo mataron, pero este hombre no resucitó. Ahí se quedó en la tumba, ¿cierto? ¿A quién salvó? A nadie, ¿cierto? A nadie pudo salvar. Por más que podría tener buenas intenciones, no sabemos, en la política es tan complejos los temas, pero no pudo salvar a nadie. Mientras que la resurrección de Jesucristo, si nuestro fundamento, si nuestro sustento doctrinal, si nuestra base doctrinal es la resurrección, ¿ustedes creen que hay alguna evidencia histórica para sustentar la resurrección o no? ¿Sí la hay? Por supuesto que la hay. Entonces, ¿dónde? En Internet, en San Google. Vamos a Internet y vamos a evidencia histórica. Bueno, puede hacerlo, ¿cierto? ¿Qué evidencias históricas tenemos acerca de la resurrección? Apareció a varios testigos. ¿Y dónde están esos testigos? Ya están muertos. ¿Dónde está la evidencia histórica? En la palabra, claro. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? ¿Sí o no? Claro. A veces nos dejamos engañar, mis hermanos. A veces hay personas en el mundo que dicen, hay una evidencia histórica, pero no use la Biblia. Bueno, a ver, solo un momentico. Tenemos que recordar algo. Que, por ejemplo, que esta Biblia, la Biblia que tenemos, no se escribió toda al mismo tiempo por un solo escritor humano, sino fueron libros separados, registrados por diferentes personas, inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos a los evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan se reunieron para decir, venga, escribamos una gran historia y vamos a convencer al mundo. Venga, ¿cierto? Reunámonos. No pasó eso. Cada uno de ellos, si es un historiador serio, tendrá que reconocer que pasa el rigor científico y el rigor histórico para dar a entender que tanto Juan como Marcos, como Lucas, como Mateo, son historiadores y están registrando hechos que ellos mismos registraron, preguntaron a testigos y después estos libros que hicieron se reunieron. Así que nadie puede decir que no utilicemos la Biblia como elemento histórico, por la que la Biblia sí es un documento histórico. Está registrando y está documentando la resurrección de Jesucristo. Al final, cada uno tendrá cómo, ¿cierto?, cómo registró esa resurrección, cómo la registró. Y a nadie se le ocurriría, como diría un historiador que conoce mucho esto y también a nadie se le ocurriría dejar como testigos de la resurrección de Jesucristo ¿a quién? En esa época, a mujeres. Eso no se le hubiera ocurrido a nadie, porque el testimonio de una mujer en el contexto y en la época de ellos no valía nada. Sí, no tiene sentido, ¿cierto? Así que evidentemente los registros que hacen ellos no se ajustan a que hubiera sido un plan preconcebido para engañar a las personas, sino que efectivamente es algo que sucedió. Y mis hermanos, podemos tener la seguridad de la palabra porque efectivamente es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, que no nos dejemos asustar por el mundo. No, eso no tiene rigor científico. Por favor, la Biblia tiene rigor científico. No habla de ciencia, pero pasa por el rigor científico e histórico. ¿Por qué? Porque son datos que se pueden comprobar, son datos y fuentes que se escribieron muy aproximadas en las fechas que sucedieron. ¿Qué sucedieron? En la historia, cuando se registran hechos históricos, por ejemplo, biografías de, qué sé yo, héroes griegos o celebridades, ¿cierto?
Marco Antonio en Egipto, todas estas cosas, esas biografías se escribieron mucho tiempo después, muchísimos cientos años después. Pero entre los sucesos del ministerio de Jesús y su escritura, el tiempo fue muy corto, muy corto. Es decir, que estaba fresquito, ¿cierto? Aún en la memoria de las personas lo que había sucedido. No hay ningún registro que contradiga esto. No hay ningún documento romano que diga, no, el cuerpo se lo llevaron y tuvimos que fusilar a estos soldados romanos porque se dejaron llevar el cuerpo de Jesús. No. Así que el mayor testimonio que tenemos de nuestra fe, una mayor evidencia es un sepulcro vacío. El sepulcro vacío va a ser una evidencia arqueológica, ¿cierto? Y tenemos que sujetarnos a la historia que nos registra la Biblia. Pero la resurrección, ¿qué es? Pues la resurrección sencillamente es que vuelve a vivir la persona que ya había muerto, ¿cierto? ¿Algún resucitado acá? ¿Alguien que haya resucitado? ¿Algún Lázaro? ¿No? Entonces, ya dentro de poquito, ¿no? Ya dentro de poquito, en algún momento, algún resucitado y todos, amén, allá en el cielo, wow, ¿cierto? Estaremos allá en la gloria diciendo, uy, ahí uy, mira cómo estoy de hermoso. Bueno, usted mira a su hermano y no lo ve tan hermoso como he dicho, sí, le falta resucitar y tener un cuerpo glorificado como para... Por lo pronto nos vemos con los ojos de la fe, ¿cierto? Veamos con los ojos de la fe. Entonces, la resurrección es algo de volver, ¿cierto? Cuando Dios ha creado al hombre, dice que tomó del polvo, ¿cierto? Del polvo de la tierra, ¿y qué? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y habíamos hablado de ese principio tan hermosísimo, ese principio, porque habíamos hablado, ¿y por qué no cogió oro? ¿Por qué no cogió polvo en oro? ¿Por qué no cogió piedras preciosas? ¿Por qué no cogió plata o metales preciosos y formó al hombre? Porque algo tan común toma Dios del polvo de la tierra y esta cosa como despreciable, el polvo del polvo de la tierra, lo que le dio la esencia, la naturaleza y la hermosura, el aliento de Dios, el soplo de Dios. Es la naturaleza del hombre. Así que tenemos y sabemos que tenemos una naturaleza diferente a las demás criaturas. Miren lo que está pasando hoy en la sociedad, ¿no? Torciendo todo. Ahora los humanos quieren ser como animales. ¿Se han visto? Se ponen cuernos, se ponen colmillos, se cortan las orejas, se pintan los ojos de negro. Bueno, es decir, una cantidad de cosas para distorsionar ese diseño tan hermoso de Dios. Y ahora los hombres quieren verse como animales y los animales, pobrecitos, queremos hacerlos parecer como hombres, ¿cierto? En ese orden de ideas. Como soy abuelo, y esto es una anécdota simplemente, ahora me gusta ver la ropa de bebé. Es que antes pasó, pero ahora soy abuelo y entonces, ay, sí, chévere, porque ay, el rosadito, y sobre todo el rosadito hoy en día me encanta, y todas esas cosas. Entonces pasaba por un almacén de estos grandes y veía una ropa, pero había algo raro y es tan bonito, pero unas cosas así todas bonitas, ropa para mascotas. Ropa para mascotas, pero está mejor que los bebés, por favor. O sea, qué locura. Perritas con falditas, sí, ¿cierto? Tremendo. Entonces, está la esencia de que realmente el hombre ha sido tomado del polvo de la tierra y lo que le da una especial naturaleza es ese aliento y ese soplo de Dios. Y fue un alma, ¿cierto? El hombre, un ser viviente. Mis hermanos, tenemos el soplo de Dios, tenemos esa imagen y semejanza, y esto hay que valorarlo muchísimo a pesar de lo que diga el mundo, mis hermanos. Tenemos la mejor, ¿cierto?, talla, la mejor escultura, llamémoslo en esos términos, de parte del Creador, del eterno Dios, y que ha puesto su especial cuidado, porque somos hechura suya. Acordémonos de Efesios, y que esa hechura viene de una raíz que dice poema. Somos el poema de Dios. Y un poema es lo mejor, ¿cierto? Es lo que sale de la inspiración. ¿Algunos han hecho poemas o no? Bueno. Entonces sale, a algunos les salen bien los poemas, a otros no. Otros no tienen don de poetas, así que no se metan a esa tarea porque a otros les salen muy bien. Entonces, ver todas estas cosas
y ver que a pesar de que Dios ha hecho el trabajo perfecto, no el mejor trabajo, el trabajo perfecto, el hombre ha decidido en el Edén dejarse engañar, ¿cierto? Dejarse tentar de que de pronto Dios no ha sido tan bueno contigo. Acordémonos que parte de ese engaño es no reconocer la bondad de Dios. Y el no reconocer la bondad de Dios fue el impulso para tomar lo que el hombre no tenía que tomar. Miren, interesante, porque cuando se habla del fruto del árbol, ¿cierto? Del bien y del mal, el fruto del conocimiento, del bien y del mal, es que ahora el hombre iba a tener que vivir una vida con algo de bien y con algo de mal en su vida, ¿cierto? A veces nos da por hacer cosas buenas, a veces por hacer cosas malas, ¿cierto? Generalmente más malo que bueno, pero esas son las consecuencias, parte y parte. ¿Por qué? Porque aún la persona más incrédula, aún la persona que rechace frontalmente a Dios, es imagen y semejanza de Dios. No hay manera. ¿Distorsionada? Sí. ¿El hombre más malo es imagen y semejanza de Dios? Sí, claro. Es diferente. Tiene una conciencia. A pesar de su maldad, tiene una conciencia de su existencia, tiene una conciencia de algo o un ser superior, según desde su perspectiva, es imagen y semejanza de Dios, distorsionada. Entonces, el hombre, en la medida en que tomó, ¿cierto? Desconociendo la bondad de Dios, tomó algo más que él quería, y acordémonos que no quería la santidad, quería ¿qué? La autoridad. Satanás es decir, Satanás logró su cometido. Satanás no quería la santidad de Dios, Satanás quería subir allá al monte alto, al monte santo, para arrebatar la autoridad, no la santidad de Dios. A Satanás no le interesa la santidad de Dios. A Dios sí le interesa que su criatura sea ¿qué? Santa como es el santo. Sí le interesa que el hombre sea perfecto, porque Él que está en los cielos es perfecto, es nuestro Padre, a Él es su deseo. Así que esto hace que la separación, la muerte, sea la separación. Cuando el hombre pecó, efectivamente Dios ya le había dicho, el día que él comiere ciertamente ¿qué? Morirás. Y cuando nosotros vamos a Génesis 5, mis amados hermanos, dice acá, Génesis capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces acá hay una parte que dice humanidad, porque está hablando hombre y mujer en Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿a quién? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Es decir, ya estaba afectado por el pecado, ahora va a crear hijos, ¿cierto? Va a procrear hijos, imagen y semejanza, ya naturaleza caída. No hay manera de escaparnos de ese, digámoslo, ese ADN, porque todos los seres humanos somos ¿qué? Descendientes de esa primera pareja. No hay manera de escaparnos. Y dice acá, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de que vivió Adán, 930 años, ¿y qué? Y murió. Así que esa primera separación que hubo, cuando Adán peca, Adán y Eva, fueron expulsados, ¿cierto? Fueron expulsados del Edén. Así que esa muerte es una separación. Dice, pero no murieron físicamente. No, es que la muerte en la Biblia es separación. Y esa muerte espiritual es que el hombre está separado, distanciado de Dios. Así que la expulsión que Dios hizo a Adán y Eva es la separación que se generó por la caída del hombre. Eso ya es una muerte espiritual. Y viene como consecuencia de la muerte espiritual, y ahí es cuando vemos la misericordia de Dios en matar al hombre. Hay misericordia de Dios en expulsar al hombre, pero también hay misericordia de Dios en matar al hombre. ¿Sí? ¿Ustedes quieren morirse hoy? Uy, no hay amén. ¿Se cayó la red? ¿Se cayó el Zoom? ¿Quién quiere morirse? Uy, listo, bueno, vamos a hacer una fila. No. Vamos a estar orando y después de la oración tomes esta copita. Bueno, entonces, y han surgido locuras. Entonces, la muerte da paso a un acontecimiento que
la Biblia nos va a enseñar paso a paso a un acontecimiento posterior que es la resurrección. Es decir, que Dios prosigue en su plan de mantener comunión con el hombre, y cuando hablamos de hombre como ser, como criatura de Dios, estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que Dios va a rehacer todo, no solamente la parte inmaterial, sino la parte material. Es decir, el plan de Dios no ha fallado, el plan de Dios prosigue, y nosotros cuando nacemos de nuevo, a una vida espiritual, nacemos de nuevo, es una nueva naturaleza, nueva criatura es, las cosas que viejas pasaron, he aquí, pero todavía me sigo arrugando, todavía se me sigue cayendo el cabello, todavía me sigo, bueno, vendrá el tiempo en que ahora mi cuerpo será ¿qué? Regenerado, resucitado. Por eso la misericordia de Dios en matar al hombre es para que ese hombre tenga la posibilidad de regenerarse en todo su ser. Por eso la resurrección. Por eso la resurrección es un evento muy importante para nosotros. En el Antiguo Testamento, anoten estas citas para que las estudien en casa. Estas citas para que las estudien en casa. En el Antiguo Testamento, resurrecciones. El hijo de la viuda de Sarepta. ¿Quién habrá leído esa porción? Exacto, Elías. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, para que lo estudien en casa. Primer libro de Reyes, capítulo 17. El hijo de la Sunamita, ahora sí, Eliseo. ¿En dónde? Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Esta es fabulosa, esta historia de la resurrección. El hombre que resucitó en la tumba de Eliseo. Los que han leído esa historia. Esa está en segundo libro de Reyes, capítulo 13. Para que la lean. Yo por tiempos voy a dar las citas y en el Nuevo Testamento ya recurriré a leerlas, pero estas porque son pasajes bien interesantes de resurrección en el Antiguo Testamento. El hijo, ya aquí, entonces, el hombre que resucitó en la tumba de Eliseo, segundo libro de Reyes, capítulo 13. Nuevo Testamento, hay resurrecciones, ¿cierto? Efectuadas por nuestro Señor, efectuadas por Pedro y efectuadas por Pablo. Dice acá el hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7. La resurrección efectuada por Jesús. La hija de Jairo, por Jesús también en Lucas capítulo 8. La resurrección de Lázaro, también por Jesús, en Juan capítulo 11. ¿Quién ha escuchado hablar de Dorcas? También, ¿cierto? Una resurrección efectuada a través de Pedro, Hechos capítulo 9. ¿Quién ha oído hablar y no se vaya a dormir ahorita de Eutico? Yo no soy Pablo y no sé si lo puede resucitar si se duerme y se cae y se mata. El que estaba como el hermano que está al lado, no, mentira. Se durmió y se fue de cara, ¿cierto? Se mató y Pablo resucitó y siguieron como si nada. Ah, claro, gloria a Dios. Y la resurrección masiva, cuando Cristo muere, ¿cierto? Una resurrección masiva. Muchos resucitaron, muchos se levantaron de sus sepulcros y caminaron un tiempo con el resto de personas. Así que la resurrección no es un evento aislado, es un evento que historias nos narran, eventos y que nos narran algo, que es un evento sobrenatural, ¿ya? Es un evento sobrenatural en este tiempo y en el Antiguo Testamento. Y que será un evento, nos ilustra más adelante, y vamos a ir a las citas ahora, que será un evento importante también para la fe del creyente. Vamos entonces. Cuando hablamos entonces de la resurrección de Jesucristo, hay muchas personas muchas doctrinas, muchas creencias que dicen que tan solo es una fábula, pero ya hemos visto que realmente la Biblia es un documento histórico que tiene y pasa el rigor histórico y pasa cualquier rigor que lo descarta como si fuera una historia mitológica. Así que en Jesús vamos a encontrar algo diferente de esa resurrección. Algo diferente porque
finalmente todas las resurrecciones que se han presentado, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, esas mismas personas que han resucitado, vuelto a la vida, ¿cierto? Vuelto ese espíritu a la vida, ¿qué pasa? Han vuelto a morir como tal. En el Antiguo Testamento no había esa claridad, ¿cierto? No había esa claridad como tenemos hoy en día de la vida después de la muerte. Solamente podría decirse que el hombre, el cuerpo volvía al polvo de la tierra y su parte inmaterial volvía a Dios. Cuando una persona se moría, fallecía, pero había el concepto de separación de tal manera. Dice la palabra en Daniel capítulo 12, Antiguo Testamento, habla de la resurrección y por qué es importante la resurrección, incluso desde el libro de Daniel, Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 2. Vamos a esa cita. Daniel capítulo 12, ¿se acuerdan las profecías de Daniel? Entonces, el tiempo del fin. Vamos a leerlo, sí, del versículo 1. ¿Qué dice acerca del tiempo del fin? Todo el mundo quiere conocer los tiempos del fin, qué va a acontecer mañana y pagan dinero para saber el futuro y invierten esto para saber qué pasará mañana. A muchas de las personas les interesa saber qué pasará mañana. Y hay películas acerca de ficción que van al futuro y vuelven y comienzan a hacer cosas, pero Daniel nos habla de una manera certera de lo que va a pasar y acá es el tiempo del fin. Capítulo 12, versículo 1 y 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que ya está hablando de unos tiempos finales, está hablando de unos libros, está hablando de unos nombres inscritos en ese libro, pero miren lo que dice acá, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que esto es muy clave, porque finalmente está en sintonía lo que ha pasado en el Edén. Esa vergüenza por el pecado, Dios los ha expulsado. Pero más adelante, acordemos, capítulo 3, Génesis, ha dado un evangelio, un protoevangelio, una esperanza para esa pareja y para toda la humanidad, una simiente prometida. Muchos quieren escaparse a ese juicio. Muchos dicen, no creemos, más bien creemos que lo que Dios, que es tan bueno, que es tan amoroso, es un Dios que no le haría mal a nadie. Por supuesto, creemos que Dios no es de esa manera, no es airado, es puro amor. Yo creo que Dios le da una oportunidad al hombre en otra vida. ¿Lo han escuchado? Claro. Y eso, y nos dará vida, y podemos entonces, si yo fui malo, tendré otra oportunidad en la otra vida para ser más bueno de lo que fui. Y entonces vendrán y vendrán y vendrán. Entonces otros dirán, así que no puedes matar ni una cucaracha, porque si matas una cucaracha, en la próxima vida serás una ¿qué? Cucaracha. Entonces no mates nada, ¿cierto? Ya eres una cucaracha en esta vida. No, mentiras. Entonces hay filosofías que se levantan para traer duda, porque el discurso de que Dios es tan bueno que no afectaría y no dañaría a su criatura que es hecha a imagen y semejanza, parece un argumento convincente. Y puede decir, sí, tienen razón, Dios no destruiría a su criatura. Pero es que la criatura no se condena. La criatura ha sido condenada por su rechazo a Dios. Y en la Biblia encontramos algo que nos da esa seguridad, porque dice que el infierno, que es el lugar terrible de tormento, no ha sido preparado para el hombre, sino ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. Pero todo hombre que rechace el plan de Dios, todo hombre que rechace el evangelio de Jesucristo, va a parar allá, a ese lugar que ha sido preparado ¿para qué? Si usted quiere ser amigo de Satanás, pues vaya, allá va a estar. Y no va a estar viviendo sabroso realmente. Como podría decir, ahí sí podríamos decir de malas,
Satanás y los que rechacen, ¿no? No, es que hasta la política se puede sacar teología, ¿no? Entonces es algo que sí es algo certero, es algo que está profetizado, no es un discurso nuevo en los evangelios, no es algo que se inventen, ¿y por qué lo digo? Porque la resurrección de Jesucristo, dicen muchas sectas, muchos contextos religiosos, muchas tradiciones, que la resurrección de Jesucristo es un invento de los cristianos, invento de los cristianos. Pero cuando recurrimos a la fuente histórica, la arqueología bíblica dice, bueno, aquí ya hay resurrección. Acá ya está hablando de un destino después de la muerte. Acá dice que todos, absolutamente todos van a ¿qué? A resucitar. Unos para qué? Para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Mis hermanos, esto es maravilloso, porque finalmente en Cristo, en Jesucristo, se cumplieron las profecías que veníamos estudiando en el Antiguo Testamento y se han cumplido en su lugar de nacimiento, en el tiempo, en sus acciones, y seguirán cumpliendo, y nuestra seguridad es que se cumplirán tal cual la Biblia lo ha dicho. Usted está de pronto sufriendo, de pronto está enfermo, de pronto está desanimado, de pronto el mundo también se enferma, el mundo también se desanima, el mundo también sufre estas penalidades, pero la diferencia es que nosotros tenemos una esperanza viva, y es la esperanza futura. Que este cuerpo que se envejece, gracias a Dios, que se le está cayendo el cabello, que se está volviendo canoso, que le están doliendo las articulaciones, en algún momento estas cosas pasarán. Pero mis hermanos, esa no es nuestra esperanza de vida. La esperanza de vida es que por medio de la resurrección ya el pecado y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Esa es la esperanza de vida. Así que más que estar plenos en salud, ¿a quién no le gusta estar pleno en salud? Gloria a Dios, claro. ¿A quién no le gusta estar súper bien? Claro. ¿A quién no le gusta? Y si no, pues si usted no, vaya a todos estos programas de super salud. Uf, eso venden, porque es que la salud también vende. Es un negocio. Entonces, ¿a quién no? Pero recordemos lo mismo que hemos nosotros hecho ese hilo conductor. Un Edén sin la presencia, por los más árboles maravillosos que haya, sin la presencia de Dios, es un potrero. Un tabernáculo sin la presencia de Dios ahí en el desierto es una tienda de campaña. Un templo, ¿cierto? Sin la presencia de Dios son unas ruinas. Una iglesia sin la presencia de Dios es una comunidad perdida que no tiene esperanza. Un hombre, ¿cierto? Resucitado, gozoso en salud, pero que no tiene la presencia de Dios. Sepulcros vacíos, ¿eh? Esos sepulcros que decía Jesús, blanqueados. ¿Qué tal todos gozosos, repuesticos? Uy, gracias a Dios porque me dio una salud. ¿Qué haría usted con la salud, la super salud que usted quiere tener? ¿Se pondría a predicar más de lo que está predicando ahorita? ¿O en qué invertiría su salud? Señor, prospérame. ¿En qué va a invertir? Dame hartas. ¿Se acuerdan el rey que pidió más años de vida? ¿Qué pasó con él? Tuvo un hijo. Uno dice, pero ¿por qué no lo maté una vez? Pero bueno, la Biblia es interesante porque nos habla de esas experiencias cuando somos, ¿qué? Tercos con el Señor. Tercos con el Señor. Mis hermanos, así que la resurrección es un cuerpo glorificado, pero realmente nuestra esperanza no es en ser unos cuerpos atléticos, todos bonitos, blanquitos. Bueno, de pronto hasta son negritos, no sabemos cómo son los ángeles del cielo. De pronto nos llevamos sorpresas, o amarillos o verdes como los marcianos, no sabemos. Y de pronto atléticos, ¿cierto? Todos acuerpados, ¿cierto? O de pronto seremos cabezones con ojos grandes. No sabemos cómo es un cuerpo glorificado,
Pero sabemos que es un cuerpo que está ajeno a la enfermedad, al sufrimiento. Pero mis hermanos, no nos dejemos de recordar que estamos ajenos a todo pecado y el poder de la muerte en nosotros. Y el estar sin el poder del pecado es que no vamos a ofender más a nuestro Señor. Eso es plenitud de vida. Ofender a nuestro Señor es muerte. ¿Usted no se siente mal cuando peca? Eso es la muerte. Es el resfriado espiritual. Uy, pequé, uy, estamos resfriados espiritualmente constantemente. Y ya cuando estemos con cuerpos glorificados, va a ser para la gloria de Él. Dígame si no, usted no quiere tener un cuerpo atlético y, uy, las playas de Colombia, ¿cierto? Uy, pasear, uy, claro, ahora sí puedo trotar, porque ahora sí tengo un cuerpo atlético. No, mi hermano, para eso nos quedamos acá en la tierra viviendo igual. No, cuerpo glorificado es un cuerpo que está ajeno a los efectos del pecado y a los efectos de la muerte y a los efectos del desgaste por causa de la corrupción. Eso sí es vida. Eso es vida plena. Porque usted, ¿qué tal cuerpos atléticos y separados de Dios? ¿Así no estuvo Adán? Usted imagínese un hombre así. Y era tan perfecto que no tenía ombligo. Es que el ombligo a veces es como raro. ¿Cierto? Hombre no tenía ombligo. Creado directamente por la mano de Dios. Pero aún así, perfecto, pecó. ¿De qué le sirvió su perfección corporal? Tenía que volver al polvo de la tierra. Así que tampoco las mujeres no se afanen, ¿cierto? No se afanen por Jolly Boguet y Revlon y todas esas cosas, ¿cierto? Y comprar tantas cosas. Bueno, diga, voy a ahorrar eso y en algún momento van a ser hermoseadas, ¿no? Se ahorran toda esa cantidad de plata más bien a misiones, ¿cierto? A cirugías y y bueno, no sé, bueno, yo respeto las cosas. Hasta nosotros los hombres ahora hacemos todas esas cosas, ¿no? O sea, hacemos cirugía y hay gente que se pone, se quita. Y hoy en día, perversamente, se ponen y se quitan. Las mujeres quieren ponerse, los hombres quieren quitarse. Bueno. Esperanza de vida, mis hermanos. Primera carta a los tesalonicenses, que es la esperanza de la resurrección. Una tumba, ¿cierto? Vacía. Pero lo que nos enseña la palabra acerca de ese efecto, de ese evento sobrenatural que tenemos, al cual tenemos, mis hermanos, que prestar atención, porque no solamente es un efecto, no es un evento sobrenatural, es un evento que merece la atención y la reverencia necesaria. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Mis hermanos, ¿por qué la importancia de la iglesia? ¿Por qué la importancia de una iglesia nutrida en la palabra? ¿Por qué la importancia de dar fruto? ¿Por qué la importancia de que realmente yo pueda ser miembro, identificarme, tener identidad, ¿cierto? Y acá estamos hablando de una comunidad, ¿cierto? Miembros de una comunidad en Tesalónica. Y dice acá el apóstol Pablo, capítulo 13, el título que aparece ahí, nuevamente no son inspirados, pero ayudan muchísimo, la venida del Señor. La venida del Señor. Es decir, que esto, la resurrección está vinculada ¿a qué? A la venida de ese novio por su novia. Wow. Las que se han casado y allá en el altar, y bueno, claro que ahora es al revés, ¿no? Ahora es el novio el que tiene que esperar a la novia, ¿no? Entonces imagínense nosotros dejando esperando a nuestro novio. Ah, pues que espere porque nos estamos embelleciendo. Nunca podríamos estar a la altura de la hermosura. Entonces, y eso es lo interesante, la venida del Señor. Es decir, que esa resurrección no es solamente por el efecto a nosotros, sino porque viene por nosotros, ¿quién? Nuestro Salvador, nuestro Señor, el Cordero de Dios, el novio, ¿cierto? Viene por su novia a recogerla y ¿cómo quiere encontrarnos? Sin mancha y sin arruga. Eso se llama iglesia, mis hermanos. Nosotros somos iglesia. Por eso la importancia de la iglesia. Si para Cristo la iglesia es importante, mis hermanos, no hay ningún argumento de hombre que diga que la iglesia no es importante.
dice Pablo acá a esta comunidad, tampoco queremos, hermanos, que ¿qué? Que ignoréis. O sea, ojo, no quiero que vayan a ignorar acerca de los que ¿qué? Duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y dormir, si vamos al contexto, está hablando de los que han muerto, ¿cierto? Han muerto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo, ¿qué estaba esperando acá? Pablo estaba esperando en vida la venida de nuestro Señor. Es decir, para Pablo es muy seguro. Es decir, para Pablo es más seguro que decir hoy es de día. Ahora estamos de día, ¿cierto? Es mucho más seguro que Cristo va a venir por él, que Cristo va a venir por su iglesia. Y esa seguridad es la que Pablo también dice, nos alienta, no ignoren, por favor, vivan con esa seguridad. Vivamos con esa seguridad de que Cristo puede venir ¿en qué? En cualquier momento. Pablo lo estaba esperando. Han pasado 2000 años, así que son 2000 años que más cerca estamos de ese acontecimiento, mis hermanos. Y dice acá, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que habla de dos grupos de creyentes, ¿cierto? No precederemos a los que durmieron, es decir, los que estamos vivos y los que han fallecido en Cristo. Vamos a ser ¿qué? Arrebatados, ¿cierto? Y vamos a recibir. Dice acá, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá el cielo y los muertos en Cristo ¿qué? Resucitarán primero. Así que ese acontecimiento, mis hermanos, es una resurrección que vamos a ser arrebatados por el Señor en las nubes, en el aire como tal, y los que murieron en Cristo van a resucitar. Resurrección. ¿Y por qué es necesario que recibamos cuerpos glorificados? Nuevamente por lo del Edén, ¿cierto? Dios nos mata, pero nos vuelve a hacer. Es una nueva creación en todo sentido. Y dice acá, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Qué bueno. Si usted está en una dificultad económica, no, tranquilo que mañana el dólar sube. Sí, no, venga, por fe, diga que mañana el dólar sube. Alentados unos con otros, ¿con qué? Con estas palabras. ¡Wow! Estar en una situación crítica, Cristo viene pronto. ¡Wow! Tu esperanza es viva en Cristo Jesús. Algún día pasarán estos sufrimientos. No puedo decirte si mañana vas a dejar de sufrir. Posiblemente la mejor noticia es que nunca vas a dejar de sufrir en esta tierra, pero que algún momento vas a dejar de sufrir. Wow. Eso es una esperanza certera. Es una esperanza que el mundo no puede dar. Así que la resurrección, mis hermanos, por eso la resurrección es un tema doctrinal tan atacado por el mundo, apoyado o a través de doctrinas, a través de sectas, a través de religiones. ¿Por qué? Porque el mundo quiere arrebatar esa esperanza que el cristiano tiene. El mundo no resiste la fe, no resiste la esperanza y el gozo del cristiano. Para el mundo eso es repudiable, pero nosotros vivimos con esa fe y esa esperanza. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una tumba vacía, mis hermanos, una tumba históricamente comprobada, vacía, que no puede ser refutado este acontecimiento sobrenatural, mis hermanos. Sobre eso hablamos nosotros, sobre eso es que predicamos. Por eso la resurrección es parte del evangelio, es el evangelio de la esperanza. Y de hecho, el libro de Hechos habla del evangelio de la resurrección. ¿Importante la resurrección? Por supuesto que sí, mis hermanos. Así que alentémonos con este tema, mis hermanos. A veces la preocupación es que el mundo anda tan unido, ¿cierto? El mundo se une en todo ese pecado, el mundo se une en toda esa
inmundicia, en todos esos multicolores que hoy se ondean. Ya no es un día, sino es el mes del orgullo tal, ¿cierto? Y nosotros a veces entre cristianos nos damos duro. Nos damos duro. A veces con asuntos doctrinales diferentes que ni siquiera tienen que ver con lo fundamental. Todo cuestionamos al hermano, cuestionamos la escritura, cuestionamos lo que usted dice, cuestionamos lo que dice el pastor, cuestionamos lo que dicen las autoridades y el mundo feliz unido en contra del cristianismo. Mis hermanos, tenemos que ser una comunidad de fe sólida en palabra y yo les recuerdo, sólida en palabra es cómo nos estamos alentando unos a otros. Eso tiene que ver y lo que decía el hermano Oscar al principio, cómo decimos, ¿cierto? Optimismo, todas esas cosas de prosperidad, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, mis hermanos. Así que alentémonos unos a otros con esas palabras. Padre, Dios eterno, Señor grande es tu misericordia. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Esta palabra, Señor, que trae vida. Esa palabra que trae vida eterna. Y cuando estuvimos muertos en delitos y pecados, tú pudiste, Señor, nos diste esa vida eterna en Cristo Jesús, por pura gracia. Aún la fe nos diste para que pudiéramos recibir ese regalo maravilloso. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos alienta, Señor, a seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de este mundo perverso, a pesar de todas estas cosas que se están levantando en contra del conocimiento de tu verdad, de la Biblia, en contra de ti, Señor. Un mundo que se opone a tu autoridad, Señor, a tu santidad y se opone a tu iglesia. Pero hoy, gracias, Señor, que nos permite recordar, conmemorar ese acontecimiento glorioso de la resurrección de Jesucristo. Gracias, Dios mío, Señor, porque tenemos esperanza, una esperanza viva en Cristo Jesús. Y Señor, también pedimos por aquellas personas, de pronto familiares, de pronto, Señor, amigos que estimamos mucho, Señor, o Señor, vecinos que no te conocen a ti, que no han recibido el regalo de la vida eterna y hoy, Señor, nos has inquietado nuestro corazón para compartirles ese evangelio, pero que no han aceptado todavía. Te pedimos, Señor, que los inquietes. Oramos, Padre Santo, para que tu evangelio siga progresando, para que tu evangelio corra, para que seamos una comunidad, una iglesia, Señor, que anuncie esas buenas nuevas de salvación, que den a conocer tu perfecto plan, Señor, para vida eterna. Gracias, buen Dios. Gracias por ese plan maravilloso de tu salvación. Un plan, Señor, que ha estado en tu mente, en tu corazón, antes de la fundación del mundo. Esto es misericordia tuya, Señor. Gracias, buen Dios. Te glorificamos, te exaltamos, bendito Señor. Padre, recibe toda la gloria, toda la adoración y la honra que te corresponde. Y oramos una vez más en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, les animo a que nos pongamos sobre nuestros pies. Damos gracias al Señor por su palabra. Estoy seguro que nos ha hablado directamente a cada uno de nuestros corazones. Y damos gracias también al Señor por estos siervos enteramente preparados para toda buena obra, que están dispuestos a servir al Señor. Alabemos al Señor, porque Él es digno de ser exaltado en gran manera.
vencedor. Cristo, mi Cristo, Él al valle esperó. Cristo el Señor, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas se escapó. Cristo, mi Cristo, el sello destruyó. Cristo el Señor, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó. Cristo, mi Cristo, y su poder venció. Cristo el Señor, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te exaltamos, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor eterno. Gracias porque también podemos disponer, Señor, de nuestra vida, podemos disponer también de nuestras ofrendas, Padre Celestial. Realmente porque sabemos que tú nos enseñas a poder tener un corazón dadivoso, Señor, y que podamos dar conforme a nuestro corazón, reconociendo que no es tanto la cantidad, sino el corazón dispuesto, Padre Celestial. Por eso, Señor, te pedimos que todo lo que hagamos, inclusive dándote a ti la gloria y el honor a través de nuestra ofrenda, Señor, que realmente podamos disponer de estos recursos para que los que estamos haciendo la obra, Señor, en otros lugares, Señor, y lo que estamos haciendo acá en la iglesia, te glorifique y te exalte, Señor eterno. Te damos la gloria, te damos el honor y la honra que te corresponde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amar.
salvación, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Amén, Señor. Bueno, y sigamos con la misma reverencia, alabando el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios. Y que estemos meditando día tras día durante esta semana en lo que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Alabémosle. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.